Hola, soy Petrit Vaquero. La vez pasada hice una reflexión sobre lo que había significado 4 años atrás el triunfo de la izquierda, por fin, que llegó a la presidencia de la República. Y por supuesto, el desgaste de un gobierno que generó muchas expectativas y finalmente pues fue derrotado con el candidato que garantizaría su continuidad. Al final planteaba algunas preguntas sobre lo que podría pasar para reflexionar, bueno, ¿por qué la izquierda no continuó, por lo menos ejerciendo el poder en la presidencia? ¿Por qué ganó una tendencia radicalmente opuesta? Y bueno, ¿culpa de quién? ¿Del desgaste del gobierno de Petro, un gobierno indudablemente atropellado? ¿O de una estrategia exitosa de la extrema derecha que asumió la posibilidad de derrotar a la izquierda como una cruzada de vida o muerte? O bueno, o también unas miradas más pragmáticas y si se quiere esperanzadoras que siguiendo a Maturana plantean que de pronto perder es ganar un poco. Así que bueno, esta es la segunda parte y vamos a hablar un poco de lo que fue el atropellado gobierno de Petro. Y en ese escenario expondremos algunas razones de la derrota electoral de la campaña de Iván Cepeda. El gobierno de Gustavo Petro, como todos los demás, evidentemente tuvo numerosos aciertos y no pocos errores que ya se han mencionado en textos y apariciones anteriores. De hecho, varias cosas que he mencionado en otras oportunidades. Por lo que pues realmente no es necesario ahondar al respecto. Ya se ha dicho mucho, aunque se seguirá diciendo, por supuesto, en un contexto también de un debate electoral muy violento. Obviamente, es claro que el representar al primer gobierno de izquierda elegido en Colombia, al menos un gobierno de izquierda reconociéndose a sí mismo como tal, generaba tantas expectativas que habría seguras decepciones, pues así hubiera voluntad y entusiasmo, pues obviamente lograr muchos de los cambios estructurales prometidos no sería nada fácil. Además, es claro que no había cama para tanta gente, pues varios, con no pocas ilusiones, esperaban engancharse para apostar, para aportar mucho de lo que sabían o creían saber y por supuesto, pues también para vivir sabroso. Y sobre esa frase vivir sabroso vale decir que fue una frase impactante de la campaña anterior, de la campaña de hace 4 años, que infortunadamente terminó reducida a un cliché, sobre todo por las tensiones que llevaron a una ruptura total entre Petro y Francia Márquez, lo cual es una situación que todavía lamento. De todas formas, el gobierno de Petro ya venía con un difícil escenario, aunque pues bueno, ¿cuándo no ha sido así en Colombia? Pues hubo un sector del establecimiento que se fue incrementando cada vez más, fue creciendo cada vez más y que apostó realmente por el fracaso de la gestión de Petro y de la izquierda, incluso con abiertos saboteos que se vieron en escenarios políticos como el propio Congreso de la República. No caminaban absolutamente para nada. Y ese Congreso muchas veces se atravesó las reformas propuestas y por supuesto a muchas cosas más. Y en eso también estuvieron involucrados varios medios de comunicación que con una agenda bien particular, muchas veces impuesta por los dueños de esos medios pertenecientes a grandes grupos económicos, intentaron generar un clima de crisis permanente, haciendo énfasis obviamente en los desaciertos, escándalos y errores que no fueron pocos, claro está. Esto también ocurrió con antiguos integrantes del gobierno. Primero, como parte de una coalición proveniente de otras fuerzas políticas que muy pronto se rompió, como se vio, entre otros con algunos de los primeros integrantes del gabinete ministerial. Ejemplo, Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Campo y sobre todo, aunque se duró un poquito más, pero sobre todo porque sus cartas y su escándalo pues fue mucho más diciente, Álvaro Leiva Durán. Pero esto también sucedió con figuras pertenecientes a la misma cuerda política del presidente, que se enfrentaron y acusaron permanentemente. Muchas veces
además de hechos gravísimos. A la vez que presentaron renuncias públicas en vivo, acuérdense de ese primer Consejo de Ministros que, mejor dicho, eso fue, ese fue yo creo que uno de los programas más vistos en Colombia el año pasado. Y bueno, eso todo en un clima de pugnacidad que jamás se había visto en gobiernos anteriores. Es decir, que tantos altos funcionarios estuvieron agarrados entre sí. Es que me acuerdo el caso de Laura Sarabia, que era la canciller que demandó a Benedetti, que era el ministro del Interior. Tremendo. Pues eso evidentemente dejaba ver un claro desgobierno. Pero bueno, además de estas situaciones, el gobierno de Petro mantuvo una fuerte postura hacia sectores que lanzaron críticas, a pesar de haber apoyado originalmente en algunos casos varias iniciativas. Y esto llevó a que fueran graduados de enemigos políticos, que los catalogaran de derechistas, uribistas e incluso hasta paramilitares, gente como periodistas, académicos y personas del común, que expresaron algún tipo de reserva frente a las actuaciones de Petro y sus funcionarios. Claro, obviamente, no es que el autodenominado centro esté libre de pecado o que esos sectores estén libres de pecado, porque de hecho para mí el centro no existe y es solamente un punto de referencia. Y también conspiró, atacó y saboteó con su carita de yo no fui, con su estilo pasivo-agresivo a veces, ¿no? Pero es innegable que hubo tremenda intolerancia desde el gobierno y desde los sectores que apoyaban al gobierno y todavía lo apoyan, a la crítica sustentada, lo cual se manifiesta pues realmente como un sectarismo que llevó a que se embolataran unos votos, creo yo, que al final hicieron mucha falta. Mientras se ignoraban o minimizaban situaciones verdaderamente cuestionables, tipo Juliana Guerrero, Ricardo Roa, la misma Laura Sarabia, Angie Rodríguez, Sandra Ortiz y otros que evidenciaron que gran parte del problema con Petro no era solo de fondo, sino en muchos casos de forma. Había para muchos cierta desfachatez en el comportamiento frente a muchos de estos casos cuestionables. Por cierto, vale la pena preguntarse si al menos en ciertos casos el gobierno de Petro fue realmente de izquierda, o si lo que hubo más bien fue un intento de sustitución de élites en el que los nuevos funcionarios y contratistas, muchos de los cuales jamás habían estado en esas posiciones de poder, fueron, a pesar de su discurso, un discurso de equidad, de igualdad, de cariño, que a veces no se traducía en lo que ocurría dentro de las entidades. Y pues sí, tal vez era que a pesar del discurso fueron simplemente por lo suyo, para terminar estrellándose con la dura realidad de volver al asfalto e incluso el barro. Vamos a ver. Algunos obviamente, muy seguramente guardaron para las vacas flacas, pero otros indudablemente quedaron y están bien embolatados. Pero no, claro que el gobierno de Petro sí fue, al menos en ciertas cosas, de izquierda, pese a la hipocresía de algunos contratistas y funcionarios que no lo son. Y realmente ayudaron a dar al traste con el gobierno. Pero la inclinación hacia la izquierda sí se puede ver en la masiva entrega de tierras, el compromiso real con ampliar la cobertura y calidad educativa, el intento de impulsar reformas estructurales en los temas, así hayan tenido muchas dificultades en temas como lo pensional, como la salud, como dar una ayuda básica a adultos mayores, a ciertos sectores vulnerables, etcétera. Y obviamente el reconocimiento de muchas poblaciones tradicionalmente subordinadas que encontraron muchas nuevas posibilidades para hacer sentir su voz. Así los resultados no hayan sido siempre los mejores. De todas formas, así no se pueda decir todo esto tajantemente, porque la vida y el pulso político siguen. Estas elecciones presidenciales del 2026, del 2026, fueron un plebiscito sobre el gobierno de Gustavo Petro, con un alto porcentaje de voto castigo, por parte de gente que hace 4 años decidió apoyar la propuesta de la izquierda, pero que esta vez decidió no hacerlo, ya fuera no votando,
haciéndolo en blanco o incluso apoyando a De la Espriella. Algo que me parece increíble, pero sé de casos en que esto ocurrió. Saludos, primos. Y eso sucedió a pesar de que Gustavo Petro y su gobierno de todas formas se marcharán con altos índices de aprobación. Pues a pesar de todo, y de todo lo que estoy diciendo, no se malentienda, son muchos los logros para mostrar, lo cual no deja de sorprender. Sobre todo a muchos de sus malquerientes, aunque no al gran número de seguidores que tiene. Ante esto, es evidente que la izquierda seguirá siendo ahora más que nunca una opción claramente viable para ganar las elecciones en el futuro.